¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este video de sábado. Actualización al seguimiento de la que fue la gran novedad de la noche pasada, la cancelación de la pelea que estaba siendo negociada y ya oficialmente era casi confirmada de manera oficial del 22 de febrero entre Virgil Ortiz y Jaron Ennis, campeón welter de la FIB, que iba a subir para enfrentar a Virgil Ortiz. Había una buena cantidad de dinero en la mesa para cobrar por esa pelea, pero definitivamente anoche lo supimos de manera indirecta, porque nos enteramos cuando llegó al equipo de Fundora, de donde surge al menos la información que tuvimos nosotros que tuvimos de inmediato, fue que Fundora había rechazado una oferta para enfrentar a Virgil Ortiz, asumiendo esa pelea como sustituto de Jaron Ennis. Fue allí que se conocieron entonces las dos potenciales novedades de inmediato. Como ustedes recuerdan, lo dimos a conocer a través de un vivo. Desde todo punto de vista uno puede considerar que fue una primicia, pero no lo fue por aquello de que hay que tomar en cuenta de que era una pelea que no estaba confirmada oficialmente. Es decir, se cayeron las negociaciones. La gran novedad es que se la ofrecieron la pelea a Fundora y Fundora la rechazó de inmediato para honrar su compromiso de su pelea con Marzo por PBC contra Errol Spence, como siempre les he dicho, una pelea que está allí tambaleando, que se hace o que no se hace, pero ese ya es harina de otro costal. Lo que queremos ver en este video, en primer lugar, quién puede ser el rival potencial que nos gustaría ver enfrentando ahora el 22 de febrero a Virgil Ortiz. Como ustedes ya vieron en el título, para mí el sustituto ideal, el idóneo, el que no tendría ningún inconveniente, sería Bakram Murtasaliev, el campeón de la FIB de las 154 libras. El asunto es que se anime Virgil Ortiz a enfrentar a un rival de sus características. Y lo otro que queremos ver, si esto de Jaron Ennis es una medida prudente tomada en base al sentido común o fue una hipocresía querer pelearlo, porque en definitiva anoche no lo sabíamos, pero después a través de Dan Rafael se conoció cuál fue la razón para cancelar la pelea, y es que a última hora Jaron Ennis exigió que la pelea no fuera en 154 y fuera en 147, lo que es una verdadera marranada. Los que se quejan tienen razón. Virgil Ortiz casi se muere en 147. Ahora vamos a ver incluso el posteo que hizo, bastante indignado de Dan Rafael. Le damos la derecha, le damos la razón, pero también está lo otro. Es posible que tarde llegaron a la conclusión de que lo mandaban a Jaron Ennis al verdadero matadero, haciéndolo subir de 147 contra un rival de las características de Virgil Ortiz, que es muy fuerte, que está en una división que incluso podría quedarle chica. Uno puede pensar que Ortiz ya está para 160 e incluso irse a 168 por un tema de tamaño, poder y peso. En ese caso, entonces, quizás hicieron lo correcto, pero aquí caemos en lo otro, que también yo lo agregué en el título de este video, si esto no es otro fracaso más en su gestión promocional por parte de un Eddie Hearn que ha metido demasiado las patas en grandes carreras. Fue un fracaso con Canelo Álvarez, digamos, no para nosotros, que vimos una pelea donde se le exigió a Canelo, pero realmente se vio muy disminuido, se vio muy poca cosa Canelo cuando enfrentó a Dimitri Bivol, y a la pelea contra Dimitri Bivol fue convencido precisamente por Eddie Hearn, que era su hermano, digamos, su hermano oculto, era una suerte de gemelo. Lo trataba por momentos como un hermano, como un padre, y era la figura central de cualquier cosa que hiciera Canelo. ¿Lo recuerdan? Después vinieron los líos, los problemas y se separaron. Pero en aquel momento, con Canelo Álvarez, era santa la palabra de Eddie Hearn y fue él que lo convenció de ir a enfrentar precisamente a un Dimitri Bivol que a media máquina lo expuso y pudo haber sido una catástrofe mayor si los jueces dan el puntaje que correspondía a esa pelea. Pero, digamos también, esa es historia pasada. Lo que ocurrió allí, que ese fue un gran fracaso de Eddie Hearn, como lo fue antes con Dimitrios Andrade, que el propio Eddie Hearn salió a decir que, bueno, lo dejaba en libertad porque no conseguía conseguirle las peleas. Fue un fracaso con Berlanga, porque la pelea que quería Berlanga salió cuando él ya no estaba con Eddie Hearn. O sea, le prometió a Canelo y no se lo dio. Lo consiguieron porque se le antojó a Canelo enfrentarlo y porque era el rival con el cual podría negociar la pelea que negoció. Fracasó también con Subriel Matías. Ha sido un enorme fracaso, lo sacó de donde estaba y le prometió cosas que no le pudo cumplir y encima le manda al amparo para que le gane allí en la propia Puerto Rico. Es decir, también fue un fracaso.
porque definitivamente ahí lo vemos a Matías, que tuvo que cambiar de entrenador y al mismo tiempo empezar prácticamente de cero, buscando una oportunidad de ir por un título, cosa que se le va a resultar difícil por ser Subriel Matías, un hombre que ya fue evitado y que va a seguir siéndolo. En ese caso hubo un enorme error por parte de promoción, de parte precisamente de un Eddie Hearn que, como alguien lo puso perfectamente y directamente a la yugular, que es un hombre, en Twitter me refiero, es un hombre que quema las velas por ambos lados y hace ver mal a sus protegidos. Quizás debió decir que él es el mejor welter del mundo, sigue siendo el indiscutible y por esa razón no lo van a quemar llevándolo a 154 libras, a una pelea donde puede haber mucho dinero, pero también puede haber una lápida al futuro de la carrera de Jaron Ennis. Precisamente, como les decía Ennis sobre la hora, exigió pelear en 147 y ustedes recuerdan que había huido de esa división prácticamente, casi muere por dar el peso Virgil Ortiz. Y precisamente, vean ustedes, ahí les pongo en pantalla lo que escribió Dan Rafael. Dice la idea de que Virgil Ortiz bajaría a 147 libras. Es una comedia. El tipo terminó en el hospital en su último corte de peso de 147. El hecho de que el equipo de Hennis haya hecho perder el tiempo a todos para poner 147 en el papeleo en el último minuto es una hipocresía de primer orden, escribió Dan Rafael. Y en consonancia con lo que escribió Dan Rafael, ahí tienen, les hago un cambio de pantalla, lo que escribió en un tweet en su cuenta de X, Virgil Ortiz. Allí dice: siempre he dicho que pelearía con cualquiera y me mantuve fiel a mi palabra. A cada persona con la que me han ofrecido pelear, dije que sí. Se necesitan dos para bailar el tango en el boxeo, así que no estoy en ese ring peleando con alguien. Sepan que no es mi culpa. Es hora de que algunos de ustedes dejen de decir que me estoy evadiendo y que no quiero pelear porque ese no es el caso esta vez y nunca lo fue. 100, o sea, 100%. Claro, él abrió rápidamente el paraguas y al mismo tiempo aprovechó a cosechar grano para su granero, digamos, promocionándose aquello de que él no tiene miedo y todo eso. Entonces, basado en eso, que está bien, que no tiene miedo, que quiere enfrentar a los mejores, vamos a lo que hicieron después. Le enviaron una oferta a Fundora y la pregunta es: ¿por qué, si Fundora ya la rechazó prácticamente en el exacto momento que le llegó la carta, digamos, a contracorriente la mandaron para atrás de nuevo diciendo que no lo aceptaban, agradecieron y todo aquello? Como les dije ayer en el video del informe urgente de anoche, inmediatamente los Fundora rechazaron la pelea, se mantienen fieles a enfrentar entonces a Errol Spence. Entonces aquí viene la pregunta: ¿por qué no enviarle también la misma oferta a Bahram Murtasaliev, el campeón de la Federación Internacional de Boxeo, el mismo que recientemente le dio una verdadera paliza al australiano Tin Tszyu? Un Tin Tszyu que fue rival obligatorio y Virgil incluso aceptaba pelearlo en Australia, pero la herida que había sufrido contra Fundora lo obligó a cancelar la pelea. Después, cuando regresa Tin Tszyu, va directamente contra este Murtasaliev. Ya sabemos en qué terminó. Por allí tenemos también al otro campeón de la AMB, Eimantas Stanionis, que tiene ahora una obligatoria contra el uzbeco Javran Hiyasov por el título de la Asociación Mundial de Boxeo. Es decir, hay que descartarlo a Stanionis como posible rival ahora para el 22 de febrero. Pero volviendo al ruso Murtasaliev, que está 23-0 con 17 knockouts, él peleó una obligatoria contra Jack Kulkey en el 2023, que era por el título vacante de la Federación Internacional de Boxeo. Ganó, se apropió de ese título y después contra Tin Tszyu fue una defensa obligatoria de la FIB, fue una pelea mandatoria. O sea, en este momento Murtasaliev está en condiciones de ir a una defensa voluntaria contra quien sea, o sea, está disponible y seguramente allí esperando, si ya no le enviaron una oferta, para enfrentar a Virgil Ortiz. Murtasaliev, aquí vienen mis dudas, ¿no? Él estuvo con PBC, PBC lo tuvo en peleas secundarias, en carteleras secundarias, nunca le dio mucha vitrina. Creo que hizo 4 peleas con PBC, pero yo estaba viendo hoy precisamente allí en la página web de PBC, no aparece en el listado de su establo, como que lo hubieran retirado. Sí aparece la información de su pelea contra Tin Tszyu y uno espera en el orden alfabético que aparezca Murtasaliev, no aparece ni por
obviamente su nombre, que estaría en la B alta, ni tampoco por la M de Murtasaliev, no aparece por ningún lado. O sea, eso me hace suponer que ya no tiene vínculo contractual o de copromoción con PBC, pero se supone que no tiene problemas para pactar esa pelea porque su manejador es Egis Klimas, es el mismo de Lomachenko y Alexander Usyk, que tienen un vínculo directo entonces con la gente de Arabia, puede, es agente libre en definitiva, puede negociar con quien sea a partir de Klimas y evidentemente sería el rival ideal para enfrentar a Virgil Ortiz. Ojalá que eso suene en estas próximas horas, en algún momento, pero definitivamente para mí no está Fundora, rechazada la pelea, no está Jaron Ennis, el suplente ideal entonces es Murtasaliev. Un Murtasaliev que sería la opción directa, pero si se animan. Ahí está el otro tema. Murtasaliev en su última pelea pesó poco más de 152, fue al pesaje en poco más de 152. No es un super welter que rehidrate demasiado. Es un hombre que lo que transmite por el tipo de físico es que no rehidrata demasiado, que no aumenta demasiado. Yo supongo que puede andar allí por un poco más de encima de las 160 libras a la hora de la pelea y cuidado si no se queda por debajo de 160, cuando Virgil Ortiz es todo lo contrario, es un hombre grande que tiene tendencia a rehidratar y llegar muy fuerte a cada pelea. Yo supongo que en estas de 154 debe andar muy cercano a las 170 libras, es decir, sería un choque de manos pesadas y de puro poder, un choque que quizás sería más atractivo el que nos podíamos imaginar entre Jaron Ennis y Virgil Ortiz, porque no habría que manejar cualquier tipo de ventajas que le pudiera dar el peso, dado que tendría que fortalecerse y aumentar peso Jaron Ennis. Eso tiene que haber incidido mucho también en rechazar la pelea. Se habla de que había algo así como 6 millones de dólares de ganancia. Supongo entonces de que lo que primó fue un cálculo de las consecuencias y secuelas que iba a tener una derrota, que podría ser hasta por nocaut, y optaron entonces por ir a la prudencia de mantenerse en 147 y seguir buscando rivales a los cuales pueda vencer. Lo que yo les decía en el video anterior, en su última pelea no se vio bien contra Karen Chukasian. Disculpen si no lo dije correctamente, en esa pelea no se vio bien y obviamente es un antecedente muy cercano para ir a un riesgo mayor contra Virgil Ortiz. El asunto es que hayan puesto a última hora en el documento que querían pelear en 147 y es una verdadera marranada. Tenían que haberlo avisado antes, entonces permitirle a Ortiz seguir buscando un rival y manejarlo de otra manera. Ahora van a ir con apuro y quizás eligiendo aquel que no quisieran elegir. ¿Por qué? Porque tendrían que ir con un rival de similares características. Se fueron con Fundora porque realmente es importante. Ahora se me ocurre que les queda un solo rival y ese único rival que pueden invitar a pelear, incluso yendo por un título, es precisamente Bakhram Murtasaliev. Y aquí viene de nuevo la gran pregunta con la que cerramos este video, porque difícilmente tenga respuesta ahora. ¿Se animan a ir contra Murtasaliev? ¿Se animan a invitarlo a una pelea? Viendo lo que ocurrió en su último combate contra Tin Su, amanecerá y veremos. Tengo mis dudas, pero ojalá esté equivocado y se animen entonces a enviarle la oferta y el 22 de febrero veamos a Virgil Ortiz en un peleón contra Bakhram Murtasaliev.